Y les voy a preguntar, oye, ¿las oportunidades te han venido dadas o te las has creado? ¿Te ha dado Siempre. mucha autoridad escribir un libro y publicar un libro? Es en LinkedIn, donde tú me conoces, donde empiezo a publicar Ahí eres una bestia, Oriol, ¿eh? bueno, no, era una especie de faltar a la responsabilidad, de faltar a los demás. Yo no me imaginaba a mí sacando un libro dando consejos a nadie. Yo creo que la inteligencia artificial ha venido para quedarse, ha venido para evolucionar y lo que nos va a cambiar no es tanto el qué, sino el cómo. Insisto en que las oportunidades no vienen, las oportunidades no están, las oportunidades no se encuentran, las oportunidades no te las dan, las oportunidades las crean. ¿Sabes con qué soñaba? No. Pero soñaba, ¿eh? Que iba por la calle y la gente me señalaba y me decía, mira, el fracasado que ha hecho un libro. Pero me dejó en la ruina. Y cuando uno se va a la ruina, se descubre a sí mismo muy solo, ¿no? Y yo creo que uno llega senior cuando ha tenido de todo, éxitos y fracasos. Aquí te coges para decir, hostia, tiro de aquí porque estos son mis valores, esto es lo que yo tengo, lo que yo soy, mis habilidades. ¿Cómo es eso? Miedo profundo a lo que me podía suceder, a mi futuro, a mi destino, a los efectos terribles que podían causar mi situación a mi familia, ¿no? Yo eso es Esto algo a mí, córtalo, ¿eh? Oriol. Córtalo porque a veces me arrepiento de decir esas cosas. No, pero yo, ¿sabes una cosa de que a mí yo tengo miedo? Lo que pasa es que nos han indicado que la acción es importante, pero no nos han dicho en qué lugar es importante. ¿Qué siente una persona cuando está a punto, que sabe que tiene que estar cerrando su empresa, que cuesta una barbaridad cerrar una empresa? ¿Qué es lo que se te pasa por la cabeza? Es decir, no es un tema solo de que tú veas que has fracasado por el motivo que sea tu culpa, no sea tu culpa, sean circunstancias o... ¿Cómo se siente una persona cuando está en este proceso? Ah, Muy buenas tardes, una vez más en Va de Logística. Empezamos la segunda temporada, es el episodio número 18. Un episodio que para mí es muy importante porque hemos empezado una colaboración que creo que nos va a ayudar muchísimo en 2025. Hemos llegado a una colaboración con el Canal Marítimo y Logístico, con el Port de Barcelona y con el SIL, que nos van a ayudar durante 10 episodios a impulsar la logística, el transporte y las operaciones. Así que, bueno, muy agradecido por esta ayuda y por esta confianza que nos han dado, porque llevamos muy poquito haciéndolo, pero bueno, ven que aquí hay algo y espero que esto nos pueda ayudar. Hoy tenemos un episodio con alguien que llevo siguiendo en las redes bastante tiempo y que se lo decía, digo, ¿cómo has conseguido hacer esta comunidad, esta red y esta llegada a tanta gente en tan poco tiempo? Y yo creo que cuando lo conozcamos vamos a entender realmente el porqué y hay mucho que contar detrás. Con nosotros hoy está Uriol Brutau, bienvenido a nuestro podcast. gracias, un placer, de verdad. La verdad que cuando te he visto digo, es más alto de lo que me pensaba aún y te sientes más chiquitito, ¿no? Cuando tienes delante gente que además de su carrera profesional y un poco cuando lo llevas siguiendo tiempo en las redes y además tienes esa planta que tú tienes, Uriol, dices, hostia, qué chiquitito me veo en este podcast, ¿no? No, para nada eres chiquitito, pero sí que te digo que me gusta ir a los podcasts porque todo el mundo coincide en wow, qué alto que eres, ¿no? Sí, ¿no? En las fotos de LinkedIn y en la pantalla de LinkedIn no se distingue tan bien la estatura como ahora, ¿no? Correcto. Muchísimas gracias por venir, por aceptar a un podcast súper modesto venir, una persona con tu carrera, con tu bagaje profesional. La verdad que a mí me hace mucha ilusión y creo que sobre todo, ¿no? Cuando voy buscando, oye, qué gente podemos invitar que pueda ayudar un poco a nuestros seguidores, a los oyentes, a la comunidad de logística, de transporte, cómo nos podemos inspirar de según qué personas, había una cosa que dije, perdona por la expresión, ¿eh? Me encantaría que este tío nos explicara lo que hace, porque creo que es un reflejo tan importante de lo que pasa en nuestro sector y es qué pasa a partir de los 50, ¿no? Y es un sector el nuestro que tiene bueno, pues una cantidad de personas trabajando con más de 50 años importantísimo y uno de los problemas a los que nos enfrentamos es al relevo generacional y a la atracción de talento, porque no somos un sector que a priori seamos atractivos. Y esto es un lugar atractivo y un lugar muy bueno para trabajar, ¿no? Y creo que con lo que nos vas a explicar y lo que vamos a poder explicar en esta entrevista, mucha gente va a decir, hostia, tengo más de 50 y tengo un potencial tremendo y cómo lo voy a poder bueno, potenciar, ¿no? Bueno, pues fíjate, yo celebro de realmente que me invites a tu podcast, un podcast que lo que pretende también es humanizar la logística, ¿no? Y fíjate tú que la logística es un vivo ejemplo
del reto que tenemos en gestionar el nuevo paradigma del trabajo. Porque por un lado, la logística es movimiento y gestión de datos. Y ya creo que nadie duda en este momento en que la inteligencia artificial va a ser un gran player en la gestión de la Absolutamente. información y de los datos. Sin embargo, la logística plantea, como te decía, estos retos, porque a pesar de que esta gran cantidad de información que vamos a poder apalancarnos en la inteligencia artificial para gestionarla, procesarla, optimizarla y ser mejores en el negocio, hay algo que todavía de momento, aunque algunos lo intentan, no lo puede sustituir, que es el trabajo físico. Absolutamente. En tu sector, en la logística, toman especial relevancia las personas que manejan las mercancías. Ya no te hablo solamente de aquellos que manejan en el pequeño formato con la carretilla y los que transportan esa paquetería que todos recibimos cada día en casa o los que mueven grandes mercancías, pero también los transportistas, los conductores de vehículos industriales, de vehículos por carretera, etcétera, etcétera. Con lo cual, se plantean solamente en tu sector ya la discusión o el paradigma de, bueno, la inteligencia artificial realmente va a cambiar la vida de todos. Posiblemente la cambie globalmente, pero habrá un tipo de trabajo, un puesto de trabajo como posiblemente la atención humanitaria, la atención a las personas, también la conducción de vehículos, etcétera, etcétera, que está todavía en entredicho. Yo creo que la inteligencia artificial ha venido para quedarse, ha venido para evolucionar y lo que nos va a cambiar no es tanto el qué, sino el cómo hacemos las cosas. Es decir, al final manipularemos cajas, sí, pero seguramente que seamos más eficientes y seguramente que la inteligencia artificial pueda ayudar a ser más efectivos, más productivos y hacer tareas que hoy, yo qué sé, pues en un almacén que se están procesando de una manera, nos ayude a procesarla de otra, a través de automatismos, a través de un montón de herramientas. ¿Tú crees que la gente debería tener miedo a la inteligencia artificial? No, no, en absoluto, en absoluto. Ayer en un podcast me preguntaban sobre si escogería, si pudiese viajar en el tiempo, si escogería viajar al pasado o viajar al futuro, ¿no? Ujú. Para mí, sin duda alguna, es viajar al futuro. Yo viajaría al futuro porque creo que el futuro es algo que podemos crear y tenemos la posibilidad de crearlo a nuestra conveniencia o de acuerdo al bien común, ¿no? Y la inteligencia artificial es como un viaje al futuro, ¿no? Y tenemos la posibilidad de crearla para nuestro bien, ¿no? Aunque a veces lo que creamos las personas es ciertamente temerario, pero yo creo que tenemos la posibilidad de crearlo para nuestro bien y para un futuro Yo, prometedor. yo creo que somos mal pensados en muchas facetas y pensamos que la inteligencia artificial nos va a sustituir y a las personas la inteligencia artificial no nos va a sustituir. Nos ayudará a tomar decisiones, a simplificar tareas, pero hostia, la inteligencia artificial no deja de formar parte del futuro, de las herramientas tecnológicas que tenemos y que está presente desde el 1950 y pico. Ahora tiene una evolución importante y va a cambiar cosas, pero bueno, es que venimos de una era de industrialización donde todo cambió y no ha pasado nada. Hemos mejorado como sociedad, han mejorado las empresas, seguimos teniendo trabajos y yo creo que seguirá igual. Y a mí, si me preguntan, hostia, ¿la inteligencia artificial crees que es buena o crees que es mala? No nos la quitéis, dejárnosla utilizar bien. Y quien la utilice mal, pues bueno, la utilizará mal, pero yo para mí es algo que no sé, que yo lo veo como una oportunidad tan grande. ¿Tú lo utilizas a diario, la inteligencia Así artificial? es, así es. Para mí, sí, sí, absolutamente. Yo la uso a diario y la uso a diario para, como decías tú, para hacerme más eficiente, ¿no? Para hacerme más productivo y para, de alguna forma, hacerme, incluso te diría, valga la redundancia, un poco más inteligente, ¿no? Absolutamente. Sí, Bueno, sí. a mí me sirve mucho para corregir algunas cosas. ¿No? Tengo varias ideas en el trabajo y digo, hostia, pues consulto y miro incluso ideas y cosas y dices, hostia, es que esto es una ayuda tan grande. O sea, Sí. a una conclusión que a lo mejor me ha dado la inteligencia artificial en 10 minutos que está en mi cabeza, porque al final yo matizo lo que dice la inteligencia artificial. Mm, Yo creo que quien utilice inteligencia artificial para hacer copy-paste mm, está muerto. Es decir, mm. no va a encontrar nada. Y una persona que no sea inteligente en cómo utilizar la inteligencia artificial
el resultado de la inteligencia artificial va a ser una mierda. Sí, pero tú hablas en este sentido de la inteligencia artificial del lenguaje generativo, es decir, del ChatGPT, del Copilot, etcétera, Sí, etcétera. Pero debemos tener en cuenta que la inteligencia artificial es mucho más que esto, ¿no? Entonces, fíjate tú, y hablando un poco de logística, ¿no? Am, posiblemente la inteligencia artificial sea mucho más eficiente pilotando vehículos, coches, camiones, que las personas. que las personas, ¿no? Absolutamente. Con lo cual, al final del proceso, posiblemente sea la inteligencia artificial que para evitar accidentes, despistes, etcétera, etcétera, siniestros, etcétera, etcétera, vaya a tener que tomar el control de Correcto. estos vehículos, aunque necesitamos un entorno mucho más holístico que no tenemos todavía, ¿no? Entonces, el papel de las personas ahí va a ser mucho más relevante, ¿no? Es decir, vamos a tener esta posibilidad de usarla a nuestro favor y no en nuestro contra, como de alguna forma algunos plantean, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial no solamente sirve para corregir textos, sino para hacer nuestra vida mejor. Se usa desde hace muchos años, decías 1950 y pico, etcétera, etcétera. Sí es así, y gracias a la inteligencia artificial hoy se están acelerando investigaciones de medicamentos, están acelerando investigaciones en física, en Detección química, de cáncer en prematuro, sí. detección de cáncer, etcétera. Con lo cual, yo creo que puede llegar a ser un gran instrumento. Mira, fíjate tú, me estaba acordando ahora, ¿tú sabes de dónde proceden los premios Nobel? No. Los premios Nobel proceden de la fortuna que el inventor de la dinamita, el señor Nobel, vayamos a decirle, dejó un poco en compensación a que su invento, la dinamita, la creó para hacer el bien a las personas, para mejorar el trabajo en la minería, para mejorar el trabajo en la prospección minera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero luego nosotros las personas la usamos para hacer guerras, Absolutamente. para matar. En sus remordimientos dejó su fortuna en herencia a la Fundación Nobel para que pudiésemos premiar aquellos avances significativos en pro de la humanidad que hacíamos los seres humanos, ¿no? En literatura, en física, en medicina, en química, en todo, ¿no? Fíjate tú que un invento que se hizo con fines positivos y de avance, lo usamos, digamos, al contrario, ¿no? Aún así, mira, la oportunidad se creó a partir de los premios Nobel, donde ahí planteamos a la humanidad retos que reconocemos, ¿no? Bueno, pues es posible que la inteligencia artificial acabe siendo también una especie de dinamita, Seguramente, de que nos seguramente. salga el tiro por la culata, pero debemos pensar en términos de avance positivo, porque también es cierto que la irrupción, la democratización de esta inteligencia artificial, sobre todo en lenguaje generativo, nos ha permitido que pensemos sobre nuestra realidad, ¿no? Y nuestra realidad es que debemos volver al pensamiento humanista, volver al pensamiento del bien común, volver a pensar qué vamos a ser, no como individuos, sino como colectivo, ¿no? Y aquí yo te planteo este reto para futuros podcasts, porque yo creo que es un debate que está abierto y que debemos madurarlo. Hombre, es muy potente lo que has dicho, ¿eh? Al final, esto de los premios Nobel yo no tenía ni idea y te deja loco de la cabeza. Porque dices, hostia, es verdad. Como a veces cosas que se hacen con un fin positivo se convierten en algo que se puede usar de una forma totalmente contraria. Date cuenta que tú decías, me preguntaron en un podcast si volvería al pasado o iría al futuro. Y creo que nos hemos ido totalmente al futuro y me gustaría invitarte a volver al pasado. Vamos, A la vamos calle a ello. Balmes. Me gustaría conocer primero de todo es quién es Uriel Brutau y después que nos cuentes lo de la calle Balmes, que creo que es, cuando lo he leído me ha quedado que digo, me encantaría hablar contigo sobre esto. Pero ¿quién es Uriel Brutau? Oriol Brutau es una persona diversa, heterogénea, ecléctica, ¿no? Porque seguramente cuando tú preguntas quién es Oriol Brutau, preguntas por a qué me dedico. Mi profesión Sí, es el marketing, especialmente marketing para empresas industriales, porque yo vengo del diseño industrial. Entonces, llegó un momento que había cosas de mi profesión que no entendía y me pasé al lado oscuro, al lado del marketing, ¿no? hostia, A ¿al lado oscuro lo entender. llamas? Yo siempre le llamo al lado oscuro porque el diseño industrial, la ingeniería en diseño, es una disciplina de creación, ¿no? De creación obviamente todo es de creación, pero de creación de producto, de creación de valor, de creación de ergonomía, de creación
de felicidad de alguna forma, ¿no? Cuando estamos cómodos en un coche, ¿no? En un vehículo, cuando estamos aquí bien sentados. Esto lo ha hecho un diseñador Absolutamente. Sí, 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 industrial, sí. o hoy en día interactuamos mucho por los ojos y tal, en el diseño gráfico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo llegó un momento que no entendía por qué un buen diseño no tenía salida comercial, ¿no? Yo me preguntaba, ¿pero cómo puede ser con este diseño de micro fantástico, con Perfecto, su trípode perfecto, que además tiene una relación que da gusto de calidad y verlo, precio y joder, tal, ¿no? y no se vende? ¿Por qué no se vende? ¿Por qué se vende más este otro? ¿No? Entonces yo no entendía esto y me fui a una escuela de negocios a preguntarlo y me pasé a ese lado oscuro, al de la demanda, ¿no? Al ¿Por qué del te pasaste? marketing, ¿no? ¿Cómo alguien decide decir, vale, yo entiendo que tú fuiste allí para buscar respuestas Sí. y poder aplicar cosas para corregirlo, pero ¿por qué te quedaste? Bueno, porque un amigo mío, muy amigo mío, todavía es amigo mío, Marcos Carbonell, le hice esta pregunta. No entiendo cómo con lo bien que diseño hay clientes que no venden mis productos, ¿no? Y me dijo, uy, tienes que ir a ESADE, tienes que conocer a Carlos Torrecilla ¿Y él te lo y él te lo explicará? responderá. Y Carlos me dijo, tienes que venirte al máster de ESADE y ahí te lo contamos todo, ¿no? Entonces, yo de muy joven ya me fui, digamos, a estudiar, a entender el marketing, ¿no? Y ahí me quedé, la verdad, muy feliz porque pues venir de la oferta, ¿no? Del producto y pasarme a entender los mecanismos y a trabajar, y desde hace 30 años que estoy en ello, ¿no? Los mecanismos de la demanda y poder influir y poder ser capaces de influir en el diseño de productos para que los productos y los servicios y la logística y todo sea responsable, ¿no? Y Que sea vayan en consonancia. de valor. Sobre todo a mí me interesa que, que los productos y los servicios que seamos capaces de ofrecer tengan una utilidad real, ¿no? Que no sea como, uy, me Práctica. han vendido humo, me han vendido la moto, me han vendido la película. Mira, si hay algo que odio, que no soporto, es que digan que los de marketing creamos necesidades, ¿no? Los de marketing lo que hacemos es identificar necesidades que a veces están ahí latentes, que no las conocemos y que de pronto alguien dice, la he identificado, sé que la vida de las personas mejoraría si yo pudiese ofrecer esto, ¿no? Pues un podcast para informar mejor a la gente, o un nuevo servicio, o un producto más ergonómico, Sí, que ayude más. o un artilugio que mejore la vida de la salud, mejore la salud o mejore la vida de las personas, la haga más fácil, más ergonómica. No siempre es así, pero a mí me gusta pensar que los de marketing luego lo que hacemos es informar. Informamos y hacemos llegar estos productos buenos a la gente que los puede Bueno, es que el necesitar. marketing no es otra cosa que es detectar esas oportunidades y necesidades que tiene el mercado. Claro, bueno, quizá al final del podcast sabremos que las oportunidades no aparecen, no se detectan, se crean, Lo ¿no? he leído, lo tengo pero, aquí para preguntarte lo que esto no se nos olvide. pero sí que es Que cierto, no ¿no? se nos olvide. Entonces, yo me quedé de todo con el marketing B2B, que llamamos, ¿no? De empresas industriales. Las empresas industriales son aquellas empresas que trabajan muy duro, son la mayoría de las empresas de cualquier economía, pero son transparentes, porque no salen por la tele, no tienen marcas sexys, no tienen marcas de colores y no patrocinan a grandes Equipos de equipos de fútbol. fútbol, ¿no? Sí. Pero en cambio requieren de mucho marketing, mucha inteligencia de mercado para poder desarrollarse, para alinear y estructurar los distintos departamentos de la empresa, desde producción y logística, recursos humanos y, por supuesto, ventas, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo entiendo el marketing como una especie de bisagra o de masilla que permite unir los distintos Es un engranaje. departamentos de la empresa. Al final trabajan todos para pues, una finalidad, una única finalidad, ¿no? Y a eso me dedico. Básicamente, durante muchos años me he dedicado a esto y orgulloso y contento y feliz de ocupar un puesto del que me siento orgulloso, predominante dentro de mi sector, ¿no? Del marketing B2B. Y también de vez en cuando intento hablar de ello, de vez en cuando, pero más tímidamente, porque mi sector es muy de segmento, ¿no? Es muy nicho, Es ¿no? muy nicho. Y bueno, pues yo creo que cuando le hablamos a LinkedIn, que hay muchos nichos dentro de LinkedIn, pero cuando le hablamos a LinkedIn, pues a mí me gusta hablarle a un grupo un grupo mayor, Más generalista más y... generalista. Entonces, aquí aparece mi segundo yo, ¿no? Segundo yo es cuando yo, dedicándome al marketing y tal, y siendo un emprendedor de éxito y triunfando y vistiendo ropa cara
y conduciendo coches caros, ¿Con ¿no? qué edad esto? Me arruino, ¿no? Me arruino. ¿Con qué edad, más o menos? Bueno, digamos, entre los 30 y los 40 fue una fiesta de mucho trabajo, un momento dulce empresarialmente, de crecimiento ¿Tenías tu propia empresa? tenía mi propia empresa y la tuve que cerrar porque en la empresa pasan muchas cosas y en la empresa uno descubre que es más caro cerrarla que abrirla, ¿eh? Uno la abre rápido, bueno, aquí es muy lento abrirla, pero se abre rápido. Sí, sí, pones... Ujú. Pero cerrarla es muy difícil porque cuando cierras una empresa, ahí hay mucho en juego, ¿no? Está primero la vida de uno, ¿no? Lo que ha construido durante todos los años que ha estado trabajando la empresa, pero también luego están los empleados, los colaboradores, la gente que a uno pues ha contado con ellos, ha trabajado, ha generado vínculos, ¿no? Y cuando cierras la empresa, pues hombre, a mí me preocupó bastante no dejar nadie tirado, ¿no? Como se llama, no dejar a nadie en la calle y pues me esforcé especialmente pues, para que mis colaboradores y proveedores y empleados pues, tuviesen una salida profesional y laboral decente. Bueno, esto cuesta mucho dinero. Luego también pues parece que pues la empresa al final es una figura jurídica que tiene vínculos económicos con otros, ¿no? Bancos, créditos, pólizas, etcétera, etcétera, y esto pues es duro, cuando además aparece una rotura, ¡pum!, ¿no? Como muy de golpe, ¿no? Que te viene de golpe, ¿no? Bueno, conseguimos más o menos situar aquello, pero a mí me arruinó, me dejó en la ruina, conservaba, pues, afortunadamente mi esposa, mi familia, mis padres, mi entorno, pero me dejó en la ruina. Y cuando uno se va a la ruina, se descubre a sí mismo muy solo, ¿no? Muy solo y es duro, e incluso se produce, es un trauma, como cuando uno se descubre una enfermedad grave o cuando uno tiene un problema de cualquier tipo, ¿no? Entonces, este problema se engrandece aquí, ¿no? Y esto es nuestra realidad. Y bueno, pues yo me descubrí a mí mismo en esa calle Balmes, en un banco, ese día, pues sin un duro, ¿no? Pues sin un duro, pues como conté en mi libro, pues que para mí lo normal era esperar hacer tiempo para una visita, pues yéndome a tomar un café y un croissant, ¿no? A media mañana, y ese día no tenía Para dinero poder ni tomarte el café ni ni el para el croissant. café, ni para el Una café. pregunta antes de seguir. ¿Qué siente una persona cuando está a punto, que sabe que tiene que estar cerrando su empresa, que cuesta una barbaridad cerrar una empresa? ¿Qué es lo que se te pasa por la cabeza? Es decir, no es un tema solo de que tú veas que has fracasado por el motivo que sea, ¿eh? Sea tu culpa, no sea tu culpa, sean circunstancias o... ¿Cómo se siente una persona cuando está en este proceso? Ah, bueno, en este proceso cabe la desesperación, la impotencia, la incomprensión, cabe el arrepentimiento, cabe la culpa. Yo me he sentido durante muchos años culpable porque yo me sentía el culpable de mi situación, ¿no? Y vivimos en nuestra sociedad la culpa como un estigma, ¿no? Como vivimos el fracaso también como algo al que tenemos que darnos la culpa, ¿no? Y no se nos ocurre que el fracaso forma parte del todo, ¿no? Del De la aprendizaje. realidad. La misma moneda tiene dos caras, ¿no? Pues una acción, una actividad tiene también dos posibilidades. Éxito, llevarla a buen O no cabo éxito. o no éxito, ¿no? Entonces, como que repudiamos el éxito. Repudiamos el éxito por muchas cuestiones que nos alargaríamos, ¿no? Un poco es el cultural, el histórico, el estigma del peso, Social el también. social, pero del peso del no haber triunfado, ¿no? Entonces, aquí lo castigamos. En los países anglosajones, hablamos siempre que en Estados Unidos el Sí, sí, fracaso sí, sí. suma, ¿no? Porque el Suma, fracaso suma, forma suma. parte del aprendizaje y yo creo que uno llega senior cuando ha tenido de todo, éxitos y fracasos, ¿no? Y cuando ha tenido logros y no logros, ¿no? Y tenemos miles de ejemplos, ¿no? Desde aquello de que la bombilla se inventó al intento 1000, ¿no? Con lo cual quiere decir que había 999 fracasos, ¿no? Correcto, No, sí, sí. eran pasos al Al final hay éxito. una frase muy buena y dice, al final siempre aciertas en el último intento, ¿no? Exacto, Y es exacto. cierto, es Sí, cierto. sí. Yo siempre digo, ¿sabes? Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sabes que los perros giran, ¿no? Cuando Sí, se van a echar. ¿Tú sabes cuántas vueltas dan, en qué vuelta se sientan ya? no tengo ni idea. Te digo un número para fallar. Va, de un número. Será como un fracaso que me ayudará. A la 3.
Pues no, no has acertado ¡Ah! tampoco. Bueno, no sé cuántas vueltas dan, pero se sientan en la última. ¡Hostia! Y es, Esto es quedarte conmigo, y joder. es en la última cuando luego podemos decir, ya por fin lo logré, Encontré mi sitio y ¡boom! por fin llegué, ¿no? Entonces, de alguna forma, yo creo que, bueno, pues te encuentras como muy despistado, como muy, ¿no? Como hecho polvo, ¿no? Bueno, pues yo estaba tan así que además como que yo recuerdo como algo que como que me salía de mi mente. Yo creo que había momentos que no era yo. Y sí que era yo y aparentaba ser yo. Pero cuando ya habías... No, no, en el En proceso, el ¿no? En el proceso. proceso, ¿no? Y bueno, pues de alguna forma te intentas apoyar en todo lo que puedes, en cómo puedes. Y bueno, ese día yo tuve la epifanía, ¿no? Dije, hostia, esto no puede ser, esto no puede ser. He tocado fondo. Y además en esa época, en una época en que habíamos pasado la crisis de las subprimes y tal, y claro, mi trabajo es ayudar a las empresas a vender más, a hacer crecer su negocio. Pero además en esa época, yo trabajaba para algunos bufetes que en esa época cerraban muchas empresas, ¿no? Y la crisis de la hipotecaria, de las subprimes y todo esto. Ujú, A mí algunos bufetes me llamaban y me decían, mira, Oriol, tenemos esta empresa que no la vamos a cerrar, no vamos a hacer quiebra, no vamos a ujú. hacer suspensión de pagos, pero necesitamos que impulsarla también comercialmente pues ayudarla a facturar y a vender, ¿no? Y pensaba, ¿cómo puede ser que yo esté en este momento? Pues eso es algo que no he contado nunca, ¿no? Pero forma parte de mi historia, ¿no? ¿Cómo puede ser que yo en este momento esté ayudando a empresas a crecer A y salir de un a salir agujero de un agujero y yo esté en este y agujero, no ¿no? sea capaz de No sea ayudarme a mí capaz. mismo. Entonces decidí, bueno, pues mira, tío, si lo que dominas es el área marketing, el área innovación y el área tal, háztelo a ti, hazte un plan estratégico. No puede ser, no puedes ir a peor, tienes que ir a mejor, ¿no? Entonces decidí, como aquello del viento se llevó, ¿no? Yo juro que nunca más volveré a pasar hambre, ¿no? No pasaba hambre, pero estaba en mi agujero y de alguna forma pues hice mi propio plan estratégico, ¿no? Pasa que en ese momento no lo hacía Ni no lo hice ni consciente, ordenadamente, ni consciente. ni O, o- demasiado consciente. Sí, porque mira, Uriol, algo, ¿cuánto tardaste? En decir, en el momento en que tú dices, he cerrado, estoy arruinado, ¿cuánto tardas en darte cuenta y decir, hostia, esto que yo hago para los demás, me lo puedo hacer a mí mismo? ¿Cuánto es el tiempo que tú tardas en decir, en asimilar lo que te ha pasado, lo que estás viviendo, ese fracaso, entre comillas, o fracaso, sin comillas, y en reaccionar? Es que esa transición, hostia, en algunos casos, ¿no? Que conozco, es que cuesta mucho, ¿eh? sí, sí, sí. Y Sí, no, yo estuve, mira, una de las cosas que hice fue un poco, pues primero, ver con qué podía contar, ¿no? Ahí es donde yo descubro que donde hoy me había arruinado, mañana descubro que tengo recursos para aburrir, pero no recursos económicos materiales, sino recursos intelectuales, recursos, habilidades, tenía capacidad, tenía contactos, supongo, contactos, de todo. tenía clientes, ni un solo día me faltó trabajo, ¿no? Con lo cual, pasa que el fruto del trabajo lo usaba para pagar deudas, ¿no? Pero que de alguna forma yo tenía muchos más recursos. Y esto es un poco también algo que reflejo en el método CREA, ¿no? De las oportunidades que a veces tenemos que parar, identificar aquello que tenemos y darle el valor que merece aquello que tenemos porque es nuestro recurso, ¿no? Y de alguna forma, algo que también descubrí es que de pronto yo generé una especie de miedo, ¿no? Miedo profundo a lo que me podía suceder, a mi futuro, a mi destino, a los efectos terribles que podían causar mi situación a mi familia, ¿no? Entonces tuve que estudiar mucho sobre el miedo, ¿no? Y descubrí, y durante un año estuve estudiando, entendiendo mi mente, la mente de las personas, um, cuáles eran mis activos, ¿no? Mis pasivos, en qué podía apoyarme, en qué no, ¿no? Y algo que descubrí es que la gente creativa tiene mucho más miedo de lo normal. Es decir, igual que somos capaces de imaginarnos un futuro lindo y un futuro mejor, como creativos, también nos imaginamos un futuro, Peor. un futuro peor, ¿no? Yo descubrí algo que es que lo tenía en mi cabeza, ¿no? Y luego leí, años después o durante ese proceso, leí algo que decía, una cita de alguien que dijo,
de lo que más miedo he tenido en mi vida, nunca me ha sucedido, ¿no? Y dije, wow. Entonces yo ahí empecé a remontar. Y esto me costó más o menos un año, porque entendí mi miedo y lo pude aparcar, ¿no? Entonces dejé de tener miedo, o como mínimo A lo que no lo controlas. pude observar, ¿no? Pasé a ser Un espectador, un ¿no? espectador, ¿no? De ese miedo. Y bueno, luego viento en popa, a toda pastilla. Cuando entendí esto, a toda pastilla, ¿no? De hecho, en 7 años nos plantamos en pandemia. Yo estaba profundamente acomplejado y con ese pudor y con ese, ¿no? De haber fracasado y no lo contaba y disimulaba. Y ahora como te lo estoy contando aquí en un Sí, pero, podcast que era ¿qué dices? Dios, qué mal. absolutamente impensable. Pero, ¿por qué crees que nos pasa esto a las personas? Joder, es que, ¿por qué tenemos miedo a cuando algo ha salido mal? A explicarlo, a contarlo, a compartirlo. Es que no lo puedo entender. Y a mí me pasa, o sea, yo lo digo no como dando lecciones, porque a mí mismo me pasa cuando algo no va bien o algo no ha salido bien. Hostia, es que no pasa nada. Y yo mismo me lo intento aplicar, Uriol, ¿eh? Porque, pero ¿por qué nos pasa esto a las personas? Es decir, qué nos enseñan o qué no nos enseñan? O no sé, es un tema cultural, es un tema de... No tengo ni idea, pero si lo analizas, es que es una lástima. Porque esto frena tanto a las personas Sí, y es algo que no sé por qué nos pasa. sí, sí. Es cultural, es hereditario. Nadie tiene la culpa, ¿eh? Hereditario en el sentido cultural, ¿no? Sí, De sí, educación. Nadie tiene la culpa, porque al final a nosotros nos han educado nuestros padres, que a su vez fueron educados por sus padres, que a su vez... Y cada generación que educa a unos hijos, ¿no? Lo hace con buenas intenciones, pero desde sus referencias, ¿no? Cuando a nuestros padres nos educaron en aquello de que, pues, lo mejor que podía hacer el hijo de nuestros padres, de nosotros, era ir a estudiar o tener un trabajo para siempre. un trabajo para siempre, estable, tu piso, Pero en su lógica tenían razón. Lo que no es lógico es que ahora pensemos en esto, ¿no? sí. Así, pero bueno, quizá un día nos van a retraer, ¿no? Sí, sí, a decir, pues no era Oye, así como pues no era pensabais. así, porque a lo mejor vuelve a ser un trabajo para toda la vida, ¿no? No sé. Pero lo que es cierto es que no es culpa de nadie, pero sí que nos han educado con el estigma de éxito-fracaso, con la dualidad, ¿no? Con el, además, y lo hemos visto, hemos llegado a ser una sociedad profundamente egocéntrica, ¿no? Donde yo, y si yo tengo éxito, guay, y me valora todo el mundo, y si yo no, Me escondo. me escondo, ¿no? Al final la vida es, bueno, pues es un balance constante, ¿no? Y de salir y arriesgarte y probar y ser un poco expeditivos, ¿no? ¿Cómo sales de allí? Es decir, cuando empiezas a estudiar, cuando empiezas a intentar aplicarte ese método, ¿no? O eso que tú hacías con otros, ¿cómo sales? ¿Cómo es el proceso de salir? A qué te aferras? A qué te coges para decir, hostia, tiro de aquí porque estos son mis valores, esto es lo que yo tengo, lo que yo soy, mis Sí, habilidades? sí. ¿Cómo es eso? Mira, de hecho, cuando en pandemia decido que ya que el mundo está a punto de acabarse y yo no puedo, no puede acabarse el mundo sin, hablo de la pandemia del COVID, Sí, obviamente, sí, sí, sí. sin yo contar, sin yo rehacer mi yo exterior, ¿no? Mi poder salir y contar lo que me pasó, un poco también como acción de servicio, ¿no? Porque pensaba, o sea, lo que me ha pasado a mí le ha pasado a miles y nadie lo cuenta y todo el mundo se esconde y lo lleva. De hecho, cuando yo presenté el libro Método Crea, el otro libro, el anterior a este, yo he recibido muchísimos abrazos, muchísimas veces me han dado las gracias y muchísimas veces me han comprado el libro o hablado conmigo porque aquello que yo contaba era a la vez la vida de los demás, las experiencias de los demás. Yo me acuerdo una vez en la feria del libro de San Jordi, ¿no? Un señor venía y me dijo, quiero 3 libros. Digo, 3, ¿los quiere regalar y tal? Sí, quiero dejar uno a cada hijo porque tu libro es mi historia, ¿no? Claro, y ¡Hola! quiero que sepan, ¿no? También, pues que no pasa nada, que si fracasas es un ejercicio de aprendizaje, ¿no? Pues yo no supe responder a tu pregunta, ¿qué hiciste? Hasta que no lo analicé con la finalidad de contarlo, ¿no? Y luego descubrí que yo hice como un proceso en 4 etapas. Que es la palabra crea. ¿Qué es la palabra crea? Crea, primero crea me define como creativo, me define como persona, me considero creativo, ¿no? Pero
a la vez CREA es es un acrónimo, no como uno, no, es un acrónimo que define 4 etapas que yo creo que forman parte de todo proceso de creación de oportunidades y de creación de oportunidades para uno mismo, ¿no? Y fíjate tú que la última letra, responde a acción, a tomar acción, a la A de acción. Pero fíjate tú que yo descubrí que uno no podía tomar acción de arrancada. Mira, nos han criado, hemos llegado hasta aquí con algo que todo el mundo te dice, ostras, lo más importante en la vida es tomar acción. Yo digo sí, no digo que no. Además, el cerebro agradece la acción, aunque es muy perezoso, pero agradece la acción. Lo que pasa es que nos han indicado que la acción es importante, pero no nos han dicho en qué lugar es importante. Y como digo yo siempre, en el fondo de la piscina, de una piscina sin agua, está llena de cadáveres, de gente que se tiró sin antes comprobar que había agua, ¿no? Entonces el método CREA, este acrónimo, empieza primero por el concederse la autoridad de uno mismo, la autoridad en la vida de uno mismo. Porque como muchas veces vivimos la vida de los demás, lo que nos dicen en las redes sociales, lo que nos han enseñado, lo que hemos heredado, lo que se dice, lo que se lee, a lo que te señalan, vivimos muchas veces el sueño de los demás, ¿verdad? Pues un poco es recuperar tu propio ser, ¿no? Yo me voy a conceder que esta vida la voy a vivir de acuerdo a lo que yo quiero vivirla, ¿no? Descubro mi sentido, mi qué, mi por qué, ¿no? Y esta C para mí fue muy, muy, muy importante, porque una vez me dijeron, bueno, ¿y ahora a qué te vas a dedicar? Y yo siempre he dicho que el marketing, como te he contado al principio, fue un descubrimiento para mí y me conectó perfectamente conmigo, y para mí es una profesión a la que me siento profundamente ligado, ¿no? Entonces yo respondí, pues no me veo de nada más que seguir haciendo marketing, ¿no? Entonces yo sabía que quién era yo como persona, quién era yo como ser social, quién era yo como profesional, pues decidí dibujarlo y apuntarlo y llevarlo al papel, ¿no? Dije, esta es la base de mi plan estratégico. Luego pensé, ¿y esto cómo va, no? Y fui identificando los recursos de que yo disponía, ¿no? R, recursos. R de recursos, ¿no? Cuando yo me vi arruinado a mí mismo, lo primero que me desbordaba era no tengo dinero ni para tomarme un café. Fíjate que yo en ese momento, me acuerdo que en ese momento fumaba esos puritos pequeños y tal, y ahora no fumo, hace muchos años, pero los compraba en la gasolinera porque los podía pagar con tarjeta y así me venían cargados al mes siguiente. Hostia. Es que es heavy, ¿eh? Y ahora lo digo como si... ¡Fua! Pero vivirlo es heavy, ¿eh? ¿Y tenías hijos? Yo me acuerdo que una vez dando la vuelta en plena autopista porque no tenía fondo en la tarjeta para pagar el peaje. Hostia. Sí. ¿Y tenías niños ahí ya? Tenía niños pequeños. Yo eso es Esto algo a mí, cortalo, ¿eh? Oriol. Cortalo porque a veces me arrepiento de decir esas cosas. No, pero yo, ¿sabes una cosa de que a mí yo tengo miedo? De verdad, ¿eh? Y te lo digo como, y cuando miro mi futuro, que me gustaría hacer y tal, tengo miedo a fracasar, pero no por mí, es por mi familia. Es decir, el fallar económicamente y no poder traer el dinero a casa, ¿no? De alguna manera. Y eso es algo que tengo porque yo vengo de una familia humilde también. Entonces, yo he vivido lo que cuesta llegar a final de mes. Hoy tengo la suerte de poder vivir bien, normal, pero es lo que a mí me da miedo, ¿eh? Y tú decías, los creativos a lo mejor tenéis, o no sé, yo creo que soy algo creativo también Sin en duda. alguna cosa, y me pasa. Y no quiero Sí. imaginar que se sienten... Mira, yo este miedo lo expresé una vez a un amigo mío, a David, y él me dijo, ¿esto miedo? No tengas miedo. Tus hijos no quieren riqueza, ni una gran casa, ni un gran coche. Quieren estar contigo. Y si están contigo, ¡Fua! ya está. Bueno, yo es que recuerdo mi infancia. No sé cuál es tu infancia, ¿eh? Pero yo la recuerdo tan austera. O sea, yo el otro día que fuimos a comprar con los niños, no sé, fue el sábado, decía, es que yo de pequeño no pedía nada. Pero no pedía nada porque era consciente de que no se podía. Yo y mis hijos lo piden todo, ¿no? Entonces al final dices, joder, algo estamos haciendo mal, ¿no? O no, y es el ciclo normal, ¿no? Pero
Pero yo he vivido eso, entonces, no sé, yo creo que eso nos aporta un valor o el haber fracasado y haber vivido esta situación, pues tienes un aprendizaje y una forma de entender la vida tan distinta. Sí, sin duda, yo tuve una infancia feliz, básicamente, y también tenía todo, ¿no? Bueno, me acuerdo que, me acuerdo que una vez pedía una pelota, y pedía la pelota de fútbol, porque así tenía dos en uno, fútbol y básquet a la vez, ¿no? Y con que la de básquet no puedes jugar a fútbol, pero la de fútbol... Con la de fútbol puedes. Y me acuerdo ese año que me trajeron una pelota de fútbol y un uniforme de baloncesto, ¿no? Sí, bien, bien, sin ningún problema. Mis padres luchaban mucho, tenían que luchar. Mi padre tenía empresas, mi madre trabajaba por las mañanas y por la tarde ayudaba a las empresas de mi padre, ¿no? Y yo viví esto, mucho trabajar y mucho tal, ¿no? Pero tenía bien. Lo que pasa es que yo me llevé a mí mismo al límite, ¿no? Al límite. Entonces descubrí en ese momento que lo material no era lo importante, sino que lo importante eran los recursos de los que tenemos, ¿no? Y descubrí, mucho a posterior, cuando escribía el método CREA de las oportunidades, que los recursos que importan van con nosotros, ¿no? Y que además los recursos que tenemos como seres humanos nos igualan a todos. Nos igualan al que ha nacido en Viladecans o en Barcelona o en Siberia ¿Sí? Tú, Sí, claro, porque fíjate tú, los recursos materiales que tienes son una ventaja o una desventaja, pero tus recursos como ser humano son los tuyos. Y pero entonces esto te iguala porque vas a poder crear tus propias oportunidades, no las oportunidades de otro. Y para mí esto fue muy relevante. No sé si voy a ser capaz de explicarlo. sí, creo que es. Permíteme que o sea, creo que sí, que en el fondo voy a estar de acuerdo contigo, ¿eh? Pero, claro, los recursos de una persona dependen de su entorno, dependen de dónde nace, cómo lo educan, cómo crece, cómo aprende. ¿Pero para qué? No lo sé. Claro. Pero al final, sí, quizás sean distintos, ¿eh? Es decir, los Fíjate, mi recursos, objetivo en ese momento no era cambiarme de coche, ni tener una mejor casa o... casa o viajar más. Era salir de mi agujero. No había dinero, hombre, si hubiera tenido muchos millones en la cuenta, ¿no? Pero no había dinero que me devolvía esto. No tenía dinero, no podía irlo a pedir. Entonces, yo salí gracias a mis recursos no tangibles, a mis habilidades. Cuando, mira, no hace mucho, tuve ocasión, yo trabajo mucho en temas sociales y intentamos recaudar fondos para proyectos, intentamos resolver problemas de la sociedad. Y cuando salió ChatGPT, yo fui de los primeros autores españoles en publicar un libro hecho íntegramente con ChatGPT, y ese libro lo hice benéfico 100%. Yo pensaba, no tiene sentido que yo saque dinero de una tecnología que me han dado gratis, ¿no? Porque en esa época no se Sí. podía pagar, era gratis. Noviembre del 23 o 20... Y haciendo el libro, publicando el libro, asumiendo yo los costes y vendiéndolo, logré 1.000 euros. 1.000 euros que mandé a un misionero en Ghana, en África. Ajá. Y yo le preguntaba, ¿qué vamos a hacer con este dinero? Y me decía, mira, aquí un emprendedor con 50 euros ya tiene suficiente para su primer negocio. Digo, pero ¿qué me estás diciendo? Aquí mínimo son 3.000 constituir la sociedad. Y luego a partir de ahí, dice, no, es que aquí un emprendedor, aquí alguien es emprendedor con un cerdo. O alguien es emprendedor con 4 gallinas. Hostia. O alguien es emprendedor con un tornavís para arreglar un neumático de una bici. Si yo te digo, va, yo te doy dinero, yo invierto en ti para que tú seas emprendedor, tú te vas a imaginar, el tío me va a meter una due diligence y luego una ronda de capital y luego me va a meter no sé cuántos millions. Sí, sí, sí. No, 50 euros. Ya eres Un emprendedor. cerdo o 4 gallinas. Fíjate cómo la escala de los recursos cambia en función de dónde estás. Y podemos pensar, es que en Ghana no tienen oportunidades. No, en Ghana saben crear sus propias oportunidades. Porque un maestro de escuela, por la tarde es emprendedor criando un cerdo o criando 4 gallinas. Hostia puta. Imagínate la de emprendimientos que arrancamos con esos 980 y pico euros que mandamos, gracias a la venta de este libro solidario que hice, ¿no? Con lo cual, fíjate tú, cada vez que hago un paso, me doy cuenta, y esto es de lo que les estoy diciendo ahora a las personas
en una edad senior, ¿no? Que siguen teniendo, que tienen más recursos ahora que cuando eran juniors. No tengo ninguna duda. Porque los han cultivado, los han hecho crecer. Es como una inversión que crece de dinero, que crece con el tiempo. Sus recursos crecen con el tiempo. Más experiencia, más contactos, más habilidades, más recorrido en Todo, éxitos y visión, o fracasos. sea, Es visión. más. Es que bueno, yo creo que Pero llegamos de nuevo, por esta cultura que tenemos de perdedor, ¿no? Llegamos de nuevo a los 50 y tantos diciendo, bueno, es que no he conseguido nada en la vida. Oh, pues si lo tienes todo. Lo que importa, lo tienes todo. Y aquí hay algo importante, y yo voy enlazando, ¿no? Con tus preguntas tú tira anteriores y donde tal, tú quieras. porque aquí es donde Yo estoy embobado, ¿eh? te lo agradezco, te lo agradezco. A mí me gusta mucho escucharte a ti y no me extraña que estés teniendo este podcast de éxito, porque eres un magnífico No, conductor, ¿eh? me De encanta, me verdad te encanta. digo, me siento como en casa, ¿eh? Y luego viene cuando yo descubro que, bueno, ¿qué hago con estos recursos? Vale, tienes recursos. Como si yo te doy 1.000.000 de euros, ¿no? ¿Qué haces con este 1.000.000 de euros? O me das las 4 gallinas. El recurso lo generas, da igual, el entorno es lo que es Claro, distinto, ¿qué pero el recurso lo haces? tienes. Estoy seguro que si le damos 1.000.000 de euros a 5 personas distintas, van a hacer con este recurso cosas distintas. Seguro. ¿No? Cada uno, pues, vale, ¿qué hago con estos recursos? Mi trayectoria, mi expertise, mis contactos, mi vida, mi día a día, mi familia, ¿qué hago yo con esto? ¿No? Entonces descubrí que lo que hice fue interpretar que estos recursos eran como mis aliados, mis soldados. ¿Y qué se hace con los soldados cuando uno va a la guerra? Los enrola al ejército, ¿no? De enrolar. Entonces, la gente no va a comprar el libro, tío. Lo va a comprar. Bueno, va. Lo va a comprar. Lo mejor no te lo voy a contar aquí. No, dejad. Pero Es que es muy potente. los enrola, ¿no? Los enrola. Y descubrí algo muy potente, y es que descubrí cómo usar estos recursos y cómo la ciencia dice que podemos usar estos recursos, cómo la neurociencia habla de estos recursos, primero de los recursos y luego de cómo explorarlo, de cómo incluso la fe, la religión aborda estos recursos, ¿no? Y en el libro me fueron apareciendo todas las piezas en orden, ¿no? Es cuando luego dije, esto quizá es una matriz, un método, un sistema. Cuando me atreví a luego decir, mira, este método, este libro tiene que ser un método. Un método. Un método para que cada uno luego se lo haga un poco a su conveniencia o a su forma de ser, ¿no? Pero es un método. Y 2 años después de haberlo publicado, pronto hará 3 ya, puedo decirte que ha ayudado a mucha gente. Son más de 3.000 ejemplares vendidos. Me hubiera gustado o me gustaría llegar a los 3 millones, pero solamente para sentir que está ayudando a mucha gente, ¿no? ¿Te puedo decir una cosa? No he leído el libro, de momento. Te garantizo que es después de esto, pero a mí ya me has ayudado. Y no te lo digo en plan, y lo decíamos antes, es la gran oportunidad que tiene una persona de sentarse con alguien como tú, escuchar, es que al final es una experiencia, es cosas que te meten en el cuerpo que dices, hostia, que te hacen viajar, que te hacen pensar, te hacen hacer una introspección a ti mismo profunda, decir, lo que te decía los recursos, ¿no? Hostia, ¿cómo le das la vuelta? Decir, hostia, pues no estoy de acuerdo que los recursos sean los mismos aquí quien gane. Y que alguien te diga, no, perdona, son los mismos, pero son distintos, ¿no? Entonces, lo que aquí tú Cambia la necesitarías escala. cambia la escala, cambia el lugar, cambia... Fíjate, te agradezco que me digas esto, que ya te ha ayudado oír hablar del libro, y espero que a tus oyentes del podcast también. Cuando escribía el libro, me abordaba una duda y pensaba, a ver, tío, ¿seguro que lo que te ha pasado a ti es común? ¿Es síndrome del impostor eso? Cuando estás escribiendo Mira, y sabes que... no, sí, yo conozco bien el síndrome del impostor. No, era una especie de faltar a la responsabilidad, de faltar a los demás. Yo no me imaginaba a mí sacando un libro dando consejos a nadie. Pero es que quien no lo quiere no te lo comprará. Bueno, pero yo lo que hice fue curarme en salud. Entonces, en pandemia descubrí, porque estábamos en casa y empecé como un programa de entrevistas por Instagram directo o alguna aplicación, no sé. Y descubrí que tenía mucha gente en la agenda. Y gente que podía ser, que era interesante por su trayectoria, por sus logros, por sus...
Entonces les dije, vale, voy a hacer una cosa. Voy a llamar a la gente que yo considero que en su área de profesional o en su área de vida o en su lo que sea han triunfado o han logrado hitos importantes. Y les voy a preguntar, oye, ¿las oportunidades te han venido dadas o te las has creado? En el libro, en el método en el libro, en Reinventarse a los 50, también he procurado poner testigos, y hay 7 testimonios de su proceso de reinvención, pero en el método CREA recojo a 13 testimonios que como tú me has compartido que vienes de familia humilde. Me acuerdo el testimonio de José Moro, de Bodegas Emilio Moro, quizá la bodega más grande de España. Él decía, mi padre nos llevaba a cortar la viña, las uvas. las uvas, y nos daba una patata que tenía que durarnos para el desayuno, hostia, la comida y la cena. Brutal. O cuando Rafa Juan, de Vicky Foods, me decía, yo tuve que entrar, mi vocación era de profesor de física, de matemáticas. Y tuvo que entrar en la empresa familiar. Y tuve que entrar en la empresa para sacarla de donde estaba, ¿no? Y gracias a su habilidad en matemáticas y en física, porque yo estudio física, matemática, pudo organizar tecnológicamente a la empresa para ordenarla, ¿no? Qué gran atributo, ¿eh? Qué gran recurso. Y mira lo que han hecho, ¿eh? Por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, Albert Bosch, uno de los catalanes que ha subido todos los 8000, ha corrido el primer Dakar en buggy eléctrico, ahora milita en cuestiones profundas de medio ambiente y sostenibilidad. Me decía, claro, es que yo me he creado todo. Yo decidí ser aventurero, ¿no? Y yo me he creado todo, todas mis aventuras, ¿no? O Mónica Mendoza, que antes hablábamos, la saludabas. O yo creo que al final pude constatar que independientemente de tu procedencia, de tu rango, de tus capacidades, si usas los recursos y los enrolas y los exprimes, mira, una E también. Otra E, aquí podrías... puedes crear tus propias oportunidades, ¿no? Y de aquí, cuando yo insisto en que las oportunidades no vienen, las oportunidades no están, las oportunidades no se encuentran, las oportunidades no te las dan, las oportunidades las creas. Y en tal caso te dan posibilidades o tienes más posibilidades, o se produce una coyuntura determinada, o incluso tienes un poco la suerte, la fortuna de haber nacido en un lugar o en una familia, pero cuánta gente ha arruinado su propia familia, por ejemplo, ¿no? O ha mal usado esos recursos, ¿no? O cuánta gente pues, se ha cuidado mal, o yo incluso en la época adolescente tenía amigos y compañeros pues, que acababan pues, muy mal por causa de las drogas o por causa... Bueno, pues teníamos las mismas posibilidades, pero usábamos nuestros recursos de forma distinta, ¿no? Absolutamente. Yo opino igual, yo creo que nada es gratis, nada te viene por azar. Creo que el azar, pues, no lo sé, creo que cuantas más cosas haces y cuanto más haces para que te vaya bien, mejor te va. No sé, es una forma de entenderlo. Yo creo que, hostia, qué suerte ha tenido. A mí me da tanta rabia. O sea, para estar donde estoy hoy, que no es ningún lugar súper privilegiado, ni muchísimo menos, pero y venir de donde vengo es trabajo. Solo es trabajo, 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 ganas, pasión, trabajo, pasión. Y van pasando cosas que si eres un poquito espabilado y te atreves y confías en ti mismo y te trabajas muy bien a ti mismo, las puedes coger y las puedes aprovechar y las puedes exprimir. Estás definiendo te concedes a ti la autoridad en tu vida, ¿no? La C. Estás definiendo esto. Cuando dices si te trabajas a ti mismo, si te concentras, si te pones, ¿no? Si te pones foco a tus objetivos, entonces me voy a conceder a mí mismo la capacidad, me voy a atribuir la capacidad de ser yo el protagonista de mi vida, quien cree mis propias oportunidades. Pero también te tengo que confesar otra cosa, ¿eh? Yo creo que nos pasa a muchas personas, y si no sé si a ti te ha pasado alguna vez también, pero a veces queremos el éxito que vemos en otros, pero que no es lo que realmente nosotros deseamos, ¿no? Y esto a mí me pasa, ¿eh? A veces digo, hostia, ¿por qué quiero esto? Si es que... ¿O por qué veo esto como algo atractivo, una casa más grande, un coche mejor, o un cargo más relevante? ¿Es lo que quieres? Y a lo mejor no, Uriol. Claro, pero ¿sabes qué pasa? No, seguro que no. Seguro que no. Pero es muy difícil saber
O sea, es muy difícil porque hay que hacer un ejercicio muy fuerte de saber qué es lo que uno realmente quiere. Pero esto es porque llevamos a unas generaciones desde la revolución industrial trabajando para otro, siendo un engranaje de la fábrica de otro. Y esto hay que arrancárselo. Antes te hablaba del humanismo, ¿no? De esa conciencia que tenemos que tener humanista. Mira, fíjate tú en una cosa. Sentimos empatía o pena por cuando al otro le va mal, ¿no? Y dices, hostia, voy a ayudarlo porque le va mal, ¿no? Pero en cambio nos sentimos alegría por cuando al otro le va bien. Es como que, bueno, me alegro por ti, pero yo voy a mi rollo, ¿eh? Ya, Oye, ya, ya, ya. fíjate tú, Pues yo pregunto, ¿qué ha hecho? ¿qué experiencia? Claro, porque tienes un podcast, pero fíjate tú, muchas veces en el popular, ¿no? En el popular se dice, hostia, es que ha triunfado, algo habrá hecho. Sí, bueno, ya he ¿Verdad? pensado, ¿verdad? Sí, 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 Fíjate, sí, 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 es que sí, lo sí, tenemos sí. como aquí, bueno, aquí no, aquí. Lo tenemos metido en el subconsciente, en eso que no racionalizamos, ¿no? Tenemos que tener un viaje hacia el bien común. Tenemos que tener un viaje humanista hacia el bien común. Y oye, que el otro tiene la casa más grande, alégrate por él. Porque también, en parte, es un poco tu casa, ¿no? Estoy en este estudio, que es un Que es mi estudio, comedor de casa. ¿vale? Yo tengo la pelota del niño, el No robot. quería decirlo yo, y la verdad es que he hecho con acierto, con gusto, con sensibilidad, y me ha alegrado por ti, me ha interesado por ti, por Sí, sí, cómo sí, sí, habías es llegado cierto. aquí, Es porque cierto. también es un poco mía, y ahora la estoy disfrutando, es Estamos tan mía como compartiendo. tuya en este momento, ¿no? Yo te he dicho, digo, mira, es un lugar donde nos encanta siempre recibir gente y es perfecto hacerlo aquí. Es decir, yo me siento súper Y dice orgulloso. mucho de vuestra generosidad, de vuestra, porque tu Ahí está Laura, esposa, que sí, tu sí. esposa está ahí atrás, ¿no? Pues es así, ¿no? Entonces yo pienso que, bueno, cuando uno ve la vida con amor hacia él y hacia el prójimo, la vida cambia bien, ¿no? Cambia bien, ¿no? Y es un poco lo que a mí me ha pasado desde la publicación del método de crear las oportunidades en LinkedIn, donde tú me conoces, donde empiezo a publicar Ahí eres una bestia, Oriol, ¿eh? bueno, no, ahí soy Madre de un Dios. matado, un esforzado pensador en el que me obligo en que prácticamente el otro día alguien me calculó que publico 4,3 veces a la semana. Quiere decir que no llego a las 5, pero 4, y pico veces a la semana durante los 2 últimos años. Y no publicas cualquier cosa, ¿eh? Es decir, yo te lo he dicho antes, ¿eh? Digo, hostia, lo que has. Pues, digo, es que al final digo, ¿cómo lo haces, tío? Es que está. Es que es muy profundo. O sea, todo lo que lees dices, es que todo es de valor. Todo es de valor. No, Y es difícil, no, y te lo digo verdad, ¿eh? Porque a veces todos pecamos, ¿eh? En algún momento de publicar alguna cosa porque te apetece. Pero es que yo no he visto nada tuyo, que te llevo siguiendo, no sé, año y medio, no lo sé, una cosa así, bastante, o sea, yo creo que leo prácticamente todo lo me ha que costado un pones. año y medio que me invitaras, tío. No, hace un año que empecé y no me atreví a hacerlo antes. Pero al final dices, hostia, es difícil escribir bien, es difícil llegar y es difícil crear valor. No, no es una tarea fácil, ¿eh? Mucha gente dice, ah, va, ha puesto 3 posts y tal. Hazlo tú si tienes lo que tienes que tener y mira lo duro que es también. Bueno, pues mira, te tengo que decir que te lo agradezco, ¿eh? Y me esfuerzo mucho y tal, pero siempre que empiezo algo am, intento rodearme de gente que sepa, ¿no? Y, por ejemplo, mi socio tuvo que asumir que dedicase tiempo a no a trabajar, ¿no? Sino a No estoy escribir. es que no estoy de acuerdo. Bueno, pero entiéndeme. Fue para nosotros también un pa, Un cambio de ¿no? paradigma, Pa, ¿no? ¿no? Y él, me acuerdo que me dijo, bueno, oye, ¿te sientes bien y crees que aportas? Sí, pues sigue, ¿no? Pero fue un sacrificio, Tiene ¿no? que haber una Te pones concesión en para el esa día, parte. Sí, exacto, sí, ¿no? sí, Te sí. pones en el día uno, ¿no? Y ahora de pronto, bueno, Hostia, Uriol, tío, pero es vamos a que darle claro, más caña a he esto que... sacado un libro, tío, este libro tiene que salir, tengo que compartirlo. Y me he dado cuenta que en el momento en que estamos, en que las librerías, los libros en las librerías vencen en 0, porque salen 28 novedades diarias, ¿no? Pues dije, mi medio es LinkedIn. Una pregunta. ¿Qué se siente al escribir un libro? ¿Qué se siente, no? ¿Cuántas horas te sientas para escribir un libro? Efectivamente, también. Yo creo que tiene que ser una locura. Nunca sabes si una página está bien o está mal, ¿no? No, no. Yo tuve, pues, como te decía, apoyo. También me ayudé para entender
cuál tenía que ser el tipo de escritura adecuada para LinkedIn, etcétera, etcétera. Los que ahora ayudamos a gente a tener éxito en LinkedIn, éxito en el sentido de a poder llevar su objetivo Su a cabo, objetivo, ¿no? sí, 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 Decir, ostras, yo que no quiero es ser fácil. relevante, yo quiero tener una marca ¿Cómo se personal. hace esto, no? Al final Pues yo es... también tuve que tener mis mentores, tuve mis correctores y mis mentores también para escribir el libro, porque es que al final las cosas, oye, yo me imagino que a Michelangelo cuando estaba pintando la Capilla Sixtina, no estaba el tío solo buscando el pigmento, mezclándose las mezclas, haciéndose a sí mismo las mezclas y pintando ahí en un andamio, ¿no? Sino que tenía pues, sus ayudantes, sus dibujantes, sus tal. Al final, el trabajo de equipo te lleva un poco más lejos, ¿no? Y lo que se siente, mira, yo te diré una experiencia que tenía muy viva y en relación a lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando yo tenía un amigo que publicó un libro con una editorial y lo llamé y dije, Paco, ¿cómo lo has hecho esto de las editoriales y tal? Porque yo estoy en ello. Tú llama, porque tal, no sé qué. Y mandé un mail a la editorial y me dijeron, bueno, chaval, estás escribiendo un libro tú y 3000 más en este mismo momento, ¿no? Mándanos, te mandamos una ficha y tú nos mandas como un glosario de lo que va a ir el libro. Digo, no, imposible. Ya llevo 4 capítulos. No lo puedo hacer. O sea, si hago el glosario ahora y me lo replanteáis, me muero, porque ya llevo medio libro hecho, ¿no? Y me dijeron, bueno, pues mándanos los capítulos. Digo, no, mira, hacemos una cosa. Yo lo acabo y os lo mando. Y si te gusta bien y si no, nada, ¿no? Vale, si no me buscaré, pensé, no, es que estoy en racha, estoy en carretilla, ¿no? Se lo mandé y me dijeron, nos gusta. Hostia puta. Me cambiaron 4 cosas, 4 tal, me cambiaron, o me sugirieron cambiar 4 cosas y tal, y no sé qué. Y me acuerdo que estuve, aquella época yo estaba viviendo en Irlanda, llegué, estuve 15 días encerrado y le dije a mi mujer, no puedo salir en 15 días, échame la comida por debajo de la puerta porque tengo que acabar esto. Tengo que acabar porque tenemos que salir, ¿no? Y pues yo cuando supe que este libro saldría y que la editorial me lo editaría y todo, ¿sabes con qué soñaba? No. Pero soñaba, ¿eh? Que iba por la calle y la gente me señalaba y me decía, mira, el fracasado que ha hecho un libro. El fracasado que ha hecho un libro, porque contaba mi historia de fracaso. O sea, para ti era como abrir ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Bueno, yo poner una foto mía en LinkedIn, decir que yo me arruiné, era impensable. Y va y lo escribo en un libro. Y va y luego lo cuento en LinkedIn. Te lo coge una editorial y te lo pones. Hostia, pues sí, pues eso es lo que se siente. Se siente pavor, se siente vértigo, se siente pánico, se siente... en fin, pero luego... Es un poco cuando tú escribes también en LinkedIn y tal, y cuando empiezas a escribir, te pasa igual. O sea, a mí, yo recuerdo la primera vez que le di a un like de una publicación, y dije, ¿le doy o no le doy? ¿Le doy o no le doy? El día que decidí dar a compartir una noticia que había hecho otro y era perfecta, le dije, ¿le doy o no le doy? ¿Le doy o no le doy? Y el día que decides compartir algo y escribir 2 letras, dices, wow. Sí. Y al final es eso, es que nadie está mirando, nadie te está señalando diciendo, ¿qué estás haciendo o qué no estás haciendo? Es que al final, cuando compartes, yo nunca jamás he tenido más satisfacciones de haber compartido del feedback, ¿eh? Y te salen haters y tal, pero el feedback tan positivo. Mira, yo me acuerdo de este el otro día, Ariel Hernández también. Sí. Vaya. Tope de gama, ¿eh? Sí, yo diría que es igual o por ahí, ¿eh? Tope. Tope. Bueno, no, has dicho así, de altura como yo. No, yo me refería a tope de gama de... Número uno, cuando viene a Barcelona, pues nos saludamos, bueno, qué bien, tenemos cierta relación. Y el otro día lo decía, dice, mi primer post, el único like que tenía era el mío. Sí. Yo nunca he ido quiero ir a buscar mi primer post. Y es así. Me encantaría ir para... ¿Pero te pasó? Es decir, tú tuviste, cuando tú escribiste, aquello de decir, ¿quién mira y quién no mira? Yo ahora he encontrado una técnica que creo que es una técnica, que más que una técnica es protegerme, que es, que me da lo mismo. Tiro y digo, bueno, lo que tenga que ser, intento que me vaya, obviamente intento que me vaya bien, intento ver si tengo... Pero no me preocupo en exceso, es decir, he asumido que a veces me irá mejor y a veces me irá peor, y lo que intento es hacer lo que me apetece. Yo ya he pasado por tantas etapas después de 2 años. Yo tenía una salvedad, una ventaja, me costaba, pero yo tenía una ventaja desde este punto de vista, que yo ya había publicado un libro con lo que me interesaba contar. Es que claro. Entonces, al final tengo que trasladar el libro aquí, ¿no? Sin desvelarlo todo, ¿eh? ¿Te ha dado mucha autoridad escribir un libro y publicar un libro?
Yo no, yo sigo siendo el mismo de antes, que estoy Tienes que, acojonado cada vez que... tienes que asumir que tienes mucha autoridad, pero ¿tú crees que el tener un libro detrás, que salga tu foto, que salga tu nombre, que salga tu título, que salgan tus escritos, eso te coloca en un lugar? Y al final, no es postureo, coño, es que al final es que hay un trabajo aquí, hay Sí, un trabajo que te has ahora hecho, sí, ahora te ¿no? lo compro. Yo creo que lo que hacemos la gente que escribimos libros y tal, es, en relación a los que no lo hacen, es ese proceso previo o extra de tener que currártelo, ¿no? Y buscar referencias, investigar, porque tú cuando... Mira, se produce una primera experiencia que yo tuve conmigo mismo que me puso en alerta es la primera entrevista que hice de mi libro del método CREA. El entrevistador sabía más de mi libro que yo. Hostia. ¿Pero por qué? Porque él reciente, se lo había leído, se lo acababa de leer, Y tú tenía todo reciente y yo había evolucionado. Y es que las ideas, la cabeza, lo que en un momento es importante luego pasa en segundo término, evoluciona. Entonces yo pensé, wow, cuidado, ¿eh? Porque no puede decirme, es que en la página 73, no me acuerdo. no me acuerdo. Y a lo mejor también tú has evolucionado como persona, ¿no? O no, a lo Si tú mejor no, escribiste, seguro, claro, si seguro. tú en 2014 escribiste algo que hoy eres una persona ya algo distinta, es decir, y tu experiencia tal y como la viviste en una época de tu vida hoy, la vivirías diferente. Sí, sí. En el mismo escenario, Y en el mismo banco de claro, la calle Balmes, claro, claro. tú hoy, si te volviera a pasar algo así, Absolutamente Dios no distinto. lo quiera o lo que sea, tú lo trabajarías de una forma distinta. Sí, sí. ¿No? Seguramente. Y tu experiencia, cuando tú volvieras a hacer un libro para contar lo que te pasó, sería distinto, ¿no? Posiblemente. Mira, a mí me han pasado varias cosas. Una vez que mis libros tienen apuntes y notas y tal, y a veces mi hijo me dice, ¿estás leyendo tu libro? Digo, sí, sí, Phil, porque a veces... No es nada de narcisista ni No, nada. no, 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 no es que sea un ególatra. no, pero a veces, claro, tengo un Hostia, va muy compromiso bien. por la gente que me entrevista, para volver a escribir cosas que son importantes y que... Bueno, para coger tus propias ideas, tus experiencias. Exacto, exacto. Y a veces me doy cuenta, releyéndolo, que de según qué he pasado pantalla. Y otras veces digo, guau, tío, esto es importante. Me lo tengo que Me volver a lo tengo que aplicar. volver a revisar y a repasar. O a veces algún testimonio, a veces, guau, tío, ¿sabes? Y claro, yo leo mucho, muchísimo y tengo me, me autoimpongo leer para poder aportar valor, como tú dices, ¿no? Yo sabes cómo he crecido más, Uriol, creo. Y no crecer, te diría como persona, incluso como profesional, a nivel de tener herramientas propias para gestionar mejor el día a día o mi trabajo, la toma de decisiones, es leyendo. Leyendo pequeños artículos, eh, viendo podcasts, consumiendo, es decir, de otros, esas experiencias y llevándolas a mi terreno. Y desde ahí aprendo una barbaridad. Y cuando vuelvo a leerlas o cuando he escrito un post que a lo mejor me he inspirado con otra cosa y vuelvo allí, digo, joder, es que esta es tu esencia, tío. Sí, Es que vuelves a estar en un lugar donde no te toca y tienes que volver y reencontrar hostia, tu leitmotiv de las cosas que haces. pues yo te diría además, es importante que leer y leer un poco en extenso, ¿no? Un poco en extenso, porque ¿Qué quiere decir es que en extenso? estamos perdiendo el hábito de la concentración, de la reflexión, del parar. Yo te confieso algo que a veces yo me pongo en el sofá a leer y tal, y a veces necesito aquello que echas la cabezadita y te duermes leyendo y ¡pa! Y luego conectas Sí, a tope media hora, ¿no? Y es importante porque es que al final, o leer en papel. Ahora mis libros están disponibles en Amazon. La gente dice, ah, me los bajo en en Kindle. Kindle. Sí, 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 Bueno, sí, 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 sí. pero yo, si te lo bajas en papel, que me he encargado de que tenga una edición muy buena, el print on demand de Amazon, oye, lo vas a agradecer, vas a tener algo, porque es importante usar las manos, es importante que la inteligencia que tenemos en las manos, en el tacto, también trabaje. Y además, te invito a que si un día la vida nos cruza, si llevas el libro, yo te lo dedico. Que si lo tienes en Kindle no Hostia, puedo. hostia. Esto está bien. No, en Kindle no puedes hacerlo, ¿eh? No puedo, ¿eh? No, que no se puede Bueno, editar. puedo destrozar la pantalla. Correcto, ahí puedes hacer cosas. Voy a cambiar de tercio, ¿eh? ¿Cuán de importante? Tenemos todavía 3 o 4 horas, ¿no?, de podcast Lo que tú para... quieras. Yo me quedaría, o sea, yo creo que tengo una oportunidad tan buena ahora, o sea, que la voy a Yo te decía, yo exprimirclaro. no voy a estar bien en este sillón, Y, tal, pero estoy bien, ¿estás estoy bien, bien? estoy Bien, 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 estoy bien. bien, estoy bien. Bien, bien. Eh,
¿Cuándo importante? Esto sigue grabando, ¿no, Laura? Las tres Sí, cosas, pero lo ¿eh? del sillón también te grabo. ¿Cuán importante es el talento senior en el management de las empresas? Bueno, cambiamos totalmente, ¿eh? Por eso yo te he avisado que Mira, el management senior es fundamental y lo es por ambas partes. Lo es para ambas partes, para el senior y para la empresa. Es fundamental para el senior, y luego hablaremos más del senior, es fundamental para el senior porque el senior tiene la ocasión de demostrar que tiene todavía capacidades y tiempo por delante. Y luego entraremos a perfilar esto porque está lleno de matices y lleno de elementos que componen la vida profesional del senior en el momento de hoy. Y es fundamental para la empresa porque aunque no esté de moda y sea más fácil tener juniors, o incluso aparentemente, que yo no estoy en absoluto de acuerdo, sea más barato tener juniors que seniors, el liderazgo que debe ejercer la empresa en relación a los juniors es mucho más maduro, es mucho más comprometido que en relación, ¿puedes desarrollarlo? claro. Mira, el junior a lo que aspira hoy, el junior de hoy, es a tener un buen trabajo para irse. A tener, Un buen trabajo para ¿qué, irse. Uriol, qué es un junior y qué es un senior? Un junior es alguien pues, que empieza, que está, pongámosle, en sus primeros 10, 12, 15 años de vida profesional. Eso es junior. Tenemos, y es una realidad, no lo digo yo, ni es filosofía, ¿eh? Tenemos una realidad que es que el junior, hoy los juniors tienen una alta rotación en las empresas. ¿Y un senior qué es? Un senior es alguien que ya lleva su recorrido profesional, que ha acumulado experiencia, que lleva 20, 15, 20, 25, 30, 40 años de experiencia laboral y que es capaz ya de transmitir su conocimiento, su experiencia y que su aspiración es permanecer y dejar legado. Esto sí que me gusta. Y cuando las empresas, no todas, pero porque hay un cambio de conciencia, yo lo percibo, quizá porque yo hablo mucho de ello, pero yo lo percibo. Cuando las empresas maduran para poder liderar personas seniors que son capaces de interpretar su entorno desde una madurez. Lo que decíamos antes de si ahora yo me volviera a encontrar sentado en mi banco De la de calle la calle Balmes. Balmes, con todos estos años de experiencia y con todo este recorrido, lo tomaría con una madurez distinta, ¿no? Lo tomaría con una perspectiva distinta, ¿no? Esa posición, ese momento. Pues los seniors hacemos esto. Tomamos la inteligencia artificial como una oportunidad y no como un, wow, me ahorro trabajo, sino como una ocasión de ser mejores. Fíjate, a veces nos han acusado los seniors de no ser nativos digitales, pero somos los que hemos vivido los cambios digitales. Más importantes. Posiblemente los más importantes de la Bueno, historia a de mí la no me cabe humanidad. ninguna duda, ¿eh? Y somos capaces de demostrar, y hemos demostrado que somos capaces de gestionar los avances tecnológicos. Y además, el trabajo hoy, podemos decir, es que son viejos y, claro, ya no tienen tanta vitalidad física. Yo lo testimonio, ¿eh? Las rodillas me duelen más ahora que antes. Pero es que a mí no me piden que levante sacos de patatas o que levante piezas de 40 kilos. A mí me piden que razone, que piense, que dirija, que proyecte, que gestione, que coordine, que lidere, Que formes. que forme. Y para esto necesito un físico cuidado. Sí, un Físico físico que te permita que tu mente funcione bien. Es decir, correcto, al final correcto. es... Y, Pero tú decías y por ejemplo, decías que yo no sé si estoy de acuerdo, ¿eh? En que el junior que tiene mayor rotación, bueno, puede ser, ¿eh? Pero hay que analizar por qué pasa eso también, ¿eh? Pero que busca como marcharse de la empresa, ¿no? Decías una frase así similar, ¿no? Que el junior lo que hace es trabajar, formarse para marcharse. sí. ¿Por qué crees que pasa eso? Es decir, yo como junior, ¿no? En algún momento he tenido que hacerlo o
o he tenido la necesidad de saltar para poder crecer, porque la empresa no estaba lo suficientemente preparada para acoger a ese talento junior que tenía ganas y que tenía ambición para seguir proyectando la empresa. Entonces, al final, no sé cuánta de razón tiene esto. El junior se forma para marcharse y para cobrar más. A lo mejor no es así. A lo mejor yo estaría dispuesto a cobrar 10.000 euros menos y mantener la empresa y poder crecer. Pero tengo que marchar porque no hay sitio. Y porque ese talento senior que tú decías que tiene que llevar una empresa, ¿no? Que crecer y que mentorizar y que ayudar, muchas empresas esto no pasa. Porque muchas veces ese talento senior o esos seniors que están en la empresa lo que hacen es un bloqueo. Entonces yo creo que nos encontramos con dos realidades que teniendo gente senior, hay gente senior que permite avanzar y que construye y que amplía, ¿no?, esas oportunidades, y hay un talento senior que está en las empresas, en ese management, que lo que hace es frenar. Entonces yo creo que ahí no es... Claro. No es tanto... Es lo que No te nos podemos encuentres. hacer la trampa de generalizar. Es decir, No, 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 absolutamente. juniors todos iguales, seniors No, todos iguales. absolutamente. Fíjate tú, un junior, ponte en el papel de la empresa. Un junior, como tú bien dices, aspira a más. Cuando la empresa no le da más, ¿qué hace? Marcha. Cambia. ¿Y cuándo es cuando llega a establecerse? En el momento en que ya no aspira a más. ¿Qué aspiras cuando no aspiras a más? ¿Aspiras a mejor? Sí, ¿Aspiras a...? sí, ¿No? ¿Sí? sí. Vale. Yo aún no he notado eso. ¿Cuándo aspiras a Sí, mejor? sí. Bueno, tú eres un No, no, chaval. yo sé, sí. ¿Cuándo Joder. aspiras a mejor? Cuando eres senior ya. Mira, yo esta afirmación no la digo gratuitamente. ¿Cuándo aspiras a mejor? Cuando eres senior. Cuando eres senior. Esta afirmación no la digo gratuitamente. Yo hablo con decenas de empresas a las que les falta seniors y les faltan juniors. Y en cambio tenemos unas tasas de paro, al menos en España, altísimas. Tenemos una crisis de valores, una crisis de querer trabajar, pero la realidad ¿cuál es? Cuando una empresa puede, por ejemplo, pongamos un caso real, cuando la empresa puede fichar a los mejores de último curso de universidad, allí se compite por los mejores. Hoy, grandes consultoras están pagando 50, 60, 70.000 euros a un recién licenciado, al número 1, al número 2, al número 3, para llevárselos a su empresa. Les ponen coche de empresa y tarjeta de gastos y les duran un promedio de 2 años. ¿Qué hace el joven? Y esto a mí me lo ha contado un senior de un gran bufete. ¿Qué hacen? Pues con sus 2 años trabajados, nos van a aparecer haters aquí, ¿eh? Adelante. Con sus 2 años trabajados y sus 120.000 euros ahorrados, porque viven en casa, se van a un año sabático. Hostia. ¿Qué pierde la empresa? Pierde el activo, el trabajador, pierde el tiempo, pierde la formación, lo que ha invertido en formación, pierde el recorrido, tiene que volver a empezar. Esto pasa hoy. Entonces, la empresa, partamos de una idea, que no todo es blanco y es negro. Yo siempre digo que debemos pensar de una forma heterogénea, debemos pensar en términos de diversidad. Y una empresa sana es una empresa que tiene una plantilla diversa también en generación. ¿Ok? No puedo estar más de acuerdo. Cuando podemos mezclar los atributos de los seniors con los atributos de los juniors, allí pasan cosas. Yo te decía, sí. nada se puede hacer solo, nada solo. Yo me he hecho acompañar muchas veces y todavía lo sigo como acompaño a otros. A otros, ¿no? sí. Bueno, pues qué mejor que tener una plantilla diversa donde cada uno ocupe el lugar o aquello que pueda funcionar mejor, ¿no? Pero no solamente en la edad, también en las habilidades, también en los anhelos. También en los anhelos de poder, ¿de qué quieres trabajar en realidad? Porque igual de lo que has estudiado te das cuenta de que no quieres ejercerlo o que en el desarrollo de tu labor profesional tienes derecho a virar y a cambiar de profesión o de lugar en la empresa o en el mercado, ¿no? ¿Por qué renunciar a eso? Es normal y es lógico que un junior, que una persona joven, se pregunte muchas cosas y en consecuencia rote. Yo creo que en parte es hasta sano, ¿eh? O sea, hay una parte que es positiva. Yo cuando asesoro, que hago a veces que ayudo a cambiar de generaciones y a alternar
generaciones en las empresas, muchas veces se lo digo. Oye, ¿tu hijo aquí se acaba la universidad? No, mándalo 10 años fuera, que aprenda. Absolutamente. No, es que es el heredero. No, será el Déjalo. mejor heredero Cuando esté preparado, cuando esté haya vivido preparado, experiencias. y esto es algo que yo hago, pero porque ya lo he visto hacer siempre, ¿no? Creo que es una práctica saludable y que funciona, ¿no? Entonces yo te diría, el junior puede aportar en su justa medida y el senior puede aportar y también en su justa medida. Lo que no podemos hacer, y por lo que yo lucho y por lo que yo escribo, hablo y pienso en LinkedIn principalmente, que es mi plataforma principal de comunicación, es no por ser seniors tenemos que descartarlos. Porque existe un edadismo. Existe un edadismo. Estoy de acuerdo. Y debemos luchar, porque una persona a los 50, a los 52, a los 53, a los 60, a los 65, tiene todavía mucho por dar, a los 70, y de hecho, te decía, beneficia a las dos partes, al senior y a la empresa. Al senior porque estar en activo alarga la vida, no hay duda, está científicamente demostrado. Alarga la vida estar en activo profesionalmente, alarga la vida usar las manos, tener algún tipo de afición, deporte o manualidad o algo, usarla, Todo, sí, jardinería, sí, lo que psicológicamente, es sea, que al y final. alarga la vida trabajar en temas sociales y de solidaridad. Es que sentirte útil Pero y estar útil. físicamente, trabajar Sí, las sí, sí, manos, sí, 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 no, sí. no aquí, No, o no, sea, que sí. también, sino trabajarlo. Ir a trabajar cada día, coger el volante de tu coche, la asa de tu maletín y ir a trabajar. Esto alarga la vida. Con lo cual, yo no entiendo, quizá algún día me sucederá, pero yo no entiendo cómo la gente espera a los 53, a mi edad, espera la jubilación. Es que claramente no están donde tenían que estar profesionalmente, ni en su profesión, ni en su trabajo, y a mí me produce pavor. Hostia. De la misma forma, a la empresa le alarga la vida. ¿Por qué? Porque está reteniendo conocimiento, experiencia, know-how. Está reteniendo esa mirada, digamos, capaz de transmitir y de enseñar a nuevas generaciones. Es que ahí ¿Que yo creo alarga que. la vida de la empresa? Sí o sí. Luego entraremos en temas de más de legislación y tal, y no sé qué. Pero esto, o sea, la empresa debe superar todo esto, ¿no? Para aportar valor, ¿no? Y cuando las empresas aportan valor, los empleados crecen y crecen y crecen y No, y crecen. ayudan, y yo creo que Y no aparece la competencia, sino la cooperación. es que es esto, es cooperar. Y yo creo que ese mix es algo que, joder, yo lo vivo, digo, hostia, toda esta gente que ha vivido todo esto 20.000 veces de formas innumerables, es decir, esto lo han visto así, lo han visto así, hostia, es que tienen que aportar todo. Es que al final, y la gente que somos, pues que llevamos menos tiempo, somos juniors o que ya tenemos cierta experiencia, es que los necesitamos. Y su consejo, su mirada, su toma de decisión desde un lugar donde, oye, es distinto, ¿eh? Tranquilo que hemos pasado una pandemia, hemos pasado la crisis de 2008, todo esto, seguimos aquí y esa mirada y ese punto de vista y ese conocimiento y el liderazgo desde ahí yo creo que es fundamental. Sí, sí. Así es. Yo creo que además es importante pensar que la empresa no es un ente al margen de las personas. ¿No? Al final, 100% de las empresas son personas, incluso las empresas Sí, 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 tecnológicas. sí, sí, sí. Entonces, yo creo que cuando pensamos en una empresa como un elemento más de la comunidad, es cuando todo esto toma un sentido a otro nivel, ¿no? Un sentido más de creación de valor, más de responsabilidad social, ¿no? Más de... Sabemos que somos empresa para lograr una finalidad común, un bien común, ¿eh? Que decíamos al principio. ¿Sí? ¿Funciona? Si no, ponerse como general y ya está, ¿eh? Si ves que no, lo ponemos como general, ¿eh? Y perdona, No, que no, problemas técnicos de está última. bien, está bien. Yo creo que o sea, lo que es el management senior es súper necesario. Pero también creo que poner gente, a lo mejor, es que a mí me dificulta mucho decir cuándo eres junior, cuándo eres senior, ¿no? Porque Claro. hay muchos. Pero no te obsesiones, es No, normal, no, no, totalmente. porque eso es como, no sé, ¿no? Uno puede empezar a ser
Lo que no es normal es que, lo que no es normal es que te pidan, es que las empresas pidan. Experiencia con 18 años. Vale, ya está, ¿no? Esto lo hablamos, yo creo que el otro día, decir, hostia, hacer una entrevista, tengo 18 años, ¿qué experiencia tienes? Y dice, oye, pues le pregunta a la entrevistada, ¿qué Dejé el fútbol experiencia? el otro día, ¿no? Claro, ¿qué experiencia quieres que tenga con 18 años que Sí, estoy sí, acabando de estudiar ahora? sí, sí, ¿No? sí, Y le sí, dijo, bueno, pues tiene razón. sí, Hostia, sí, es que a veces pedimos unas cosas sí. que se nos... Y también que pedimos a la gente, es decir, cuando a las empresas incorporamos personal o gente con 20 y pico, 30 años, es que, ¿qué quieres que hagan? Hostia, pues fíjate en personas de 50, 50 y pico. Nosotros, yo incorporo, yo en mi equipo tengo gente, yo siempre lo digo, ¿eh? Soy un gran afortunado, ¿eh? Porque al final en mi equipo tengo un montón de gente con 50 y pico, Oh, cerca de pues, 60, que es que digo, tío, yo soy el director de esto, me han encomendado a mí llevar un poquito el... Y tengo una oportunidad tremenda porque tengo gente que sabe 20 veces más que yo. Y siempre lo digo, ¿eh? Yo sé hacer unas cosas distintas, o sé colocar una energía o hacer funcionar esto de una manera que a lo mejor ellos pues lo harían 20 veces mejor, pero ellos tienen el conocimiento, tienen la experiencia, tienen, hostia, yo apoyarme en esto, yo lo digo, ¿por qué me puedo meter? Yo soy director comercial y yo también soy director de operaciones. ¿Por qué me puedo meter en operaciones? Porque a nivel comercial tengo perfiles seniors con una capacidad tremenda que yo simplemente tengo que decir, por aquí, por allí, esto sí, maticemos esto, pongamos esto en común, vamos a trabajar esto y digo, oye, hay que ir aquí. Es que van solos. claro. Son un Tesla. ¿Sabes? Es decir, le das ahí y le meten el autopilot y tiran solos. ¿Sabes? Ah, Porque es gente que lo va a hacer 25 veces mejor que yo. Y yo puedo aportar otras cosas, un ritmo, unas cosas distintas por mi forma de ser, no por mi edad, sino por mi forma de ser pero fíjate distinta. tú, me estoy acordando cuando yo preguntaba a la gente si qué eran las oportunidades para ellos. Y al principio me decían, no, las oportunidades es suerte, Algo que te encuentras. algo que te encuentras. Y cuando íbamos profundizando, se daban cuenta que las habían creado ellos. Tú me has preguntado, oye, pero liderazgo para tener más seniors. Y me estás contando tu historia de liderazgo. Tú estás liderando seniors. Bueno, claro. Y desde el compromiso, y La desde confianza. la confianza, y desde la confianza de saber que ellos te responden. Fíjate tú, no quiero poner una barrera cuando uno deja de ser junior y empieza a ser senior. Pero estamos de acuerdo que sobre los 50, entre los 40, aunque el título de este libro sea Reinventarte a los Reinventarse a los 50, 50. digo dentro que la vida senior empieza entre los 40 y los 60. Es que puede, es que depende de la Pues experiencia de en cada tu uno y historia estás, yo quiero que compartiéndonos también en mi podcast, ahora, por un momento, nos estás compartiendo precisamente esto, que el reto de la empresa para gestionar seniors, para tener una plantilla madura de seniors con capacidad productiva, es el liderazgo. Es cómo maduro en el liderazgo como compañía. absolutamente. Y aquí es donde también se abre una ventana de oportunidad para la empresa, para madurar y para crecer. Es que nosotros, por ejemplo, yo te digo mi caso porque es el que puedo explicar, nosotros estamos sacando más partido que nunca a ese talento senior, ¿eh? Qué bien. Y ha sido a través de inyectarle confianza, de inyectarle ganas de decirles, podéis y tú puedes tomar. O sea, no, hostia, ¿quién mejor que tú va a tomar una... Si sabes más que yo de esto, si lo has hecho 25.000 veces más que yo, ¿qué necesitas? Un sí, un pienso igual que tú. Pues hagámoslo, ¿no? Esta es la clave, esta es la clave. Y al Esta final confianza, es... esta confianza es la clave y yo te agradezco que lo compartas, me lo confirmes en primera persona aquí, ¿no? Porque yo no me cansaré, ¿eh? A veces me cansa, ¿eh? De insistir Otra en vez lo voy a hablar del mismo, talento senior. pero no me cansaré de hablar de ello porque creo que vale la pena que lo merecemos y además porque lo vivo en mi entorno, ¿no? No, pero a mí, por ejemplo, yo cuando te leo y tal, digo, hostia, es que yo tengo la suerte de estar rodeado de mucha gente de la que Qué tú bien. hablas. Y entonces, al final, para mí es un aprendizaje en saber liderar mejor lo que me toca liderar, lo que me han encomendado, ¿no? Y al final dices, coño, tú decías antes, ¿no? Los soldados, enrolar, ¿no? Y es cierto, es decir, si tenemos los mejores soldados haciendo, porque son los que tienen más experiencia, porque saben por dónde se moverán las tropas, porque... Aprovéchalo. Es Es así. decir, no lo mires como diciendo, esta gente que... Pues esta Claro, gente es la que mejor te puede y ayudar. además delégales Sí, sí, a ellos totalmente. la gestión de la tropa joven
Total, bueno, es que es Claro, esto, decir, porque hostia, tenéis aquí equipos de sales support que os están ayudando a vosotros, que están aprendiendo, enseñarles, explicarles, apoyaros para que ellos puedan aprender. Y al así final, es. a ti, como directivo, como líder, te permite hacer tu función, que es pensar y ayudar a colocar todo esto en los objetivos que tiene la compañía. Y al final, si todo esto no hubieran seniors, yo intentaría estar formando a más juniors que yo en hacer cosas que ellos se saben hacer. Entonces, al final yo creo que lo importante es, si los seniors son los managers, integrar a los juniors, y si hay gente que a lo mejor le toca liderar cosas y no es tan senior, pero tiene ese talento senior dentro, que te ayude. Yo en el libro, en el Reinventarse a los 50, recogí algunos comentarios que he recibido en LinkedIn, decir, pues yo tuve la experiencia de trabajar con un senior que no transmitía o que no quería enseñar a los demás. Pero debo decirte que incluso lo recogí como para mostrar que no es suficiente que la mayoría de comentarios, de feedback, de inputs que recibo es: yo agradezco los seniors con los que trabajo. Mi mejor equipo es de seniors. Y esta Ya experiencia que tú nos compartes, es tal cual, la tengo a diario en mi LinkedIn. Es así, es así. es muy chulo. No sé si está a gusto, si tenemos algún tema más que Tenemos que tengamos empezar por a ahí. hablar de este libro todavía, ¿no? Oye, hacemos un segundo. Yo es que te lo prometo que Se va a hacer muy largo esto, ¿eh? A me los que vean, he. a los que vean el podcast. Estoy seguro que no. Mira, hoy empezamos a. Estamos aprendiendo a consumir podcast. Mucha gente dice, es que me gusta 15. Pues esto tú te lo pones en YouTube, tranquilamente, te lo abres, o en Spotify, miras todo el rato que tú quieras. En Cuando la estés caravana del cansado, coche también te lo puedes poner el audio. yo consumo, me lo pongo aquí, me pongo ahí el móvil hostia, y luego vuelves y te dejan en el mismo sitio Sí, donde acabaste, no te sí. Tendrás que preocupes. hacer una especie de vídeos cortos con los mejores momentos también. Hombre, yo creo que sí haremos reels y los Si es que compartiremos. encontramos algún mejor momento. No, hombre, no, hostia, aquí nos has dejado algunas cosas. Yo insisto, para mí esto es algo que me hace aprender, me hace, hostia, ver, bueno, para mí es algo que me nutre tanto. Sin duda, hablar, compartir. Y además hay algo que es una absoluta certeza, y es que se aprende más haciendo que escuchando o leyendo, ¿no? Se aprende más haciendo, ¿no? Y tú lo que haces aquí es precisamente ponerte en el lado activo del aprendizaje, ¿no? Preguntando, compartiendo, Interiorizando. O sea, a mí interiorizando. muchas de las cosas y no me importa, podría hacer un poco el papel y decir, pero para interiorizar y hacer el ejercicio de decir, hostia, lo que me está diciendo Sí, sí. Uriol aquí Mira, es algo precisamente potente. yo en este libro, porque al final este libro es Reinventarse a los 50. fruto de todo lo que me ha pasado en LinkedIn, ¿no? Cuando yo identifico que hay un colectivo llamado Senior que necesita recursos, ¿no? para afrontar su vida profesional. Y fíjate, yo he procurado mucho en este libro, Página 48. no, sí, mira, lo sabías, ¿no? 48, 49. Cuando me has Pues enseñado me he quedado con el número porque digo, dar herramientas, ¿no? Y aquí pues está el plan estratégico, personal y profesional también, ¿no? Porque algo hay en los seniors que perciben que tienen menos tiempo para solventar los errores, ¿no? Tienen menos tiempo para equivocarse. Yo les digo a los seniors que tienen toda la eternidad por delante siempre, hostia, ¿no? claro, es una muy buena reflexión, ¿eh? Tú todavía no te lo has preguntado porque eres joven, pero los seniors decimos, "Buah, ¿y si la cago? ¿Voy a tener tiempo?". No, porque Yo, hostia, sí, ¿no? yo les digo a los seniors que tienen toda la eternidad por delante, ¿eh? Y que tienen el derecho también de equivocarse si pasa. Si pasa. Tengo a los 55, a los 60. Sí, Y sí, no sí, pasa sí. nada. Mira, de hecho, a los seniors que como salida profesional, porque no encuentran cómo integrarse de nuevo en la empresa, en la corporativa, deciden emprender mediante un proyecto de emprendimiento individual o lo que sea, me dicen, bueno, pues voy a tener tiempo, fíjate tú, vayamos a dividir el proceso de emprendimiento en 2 años. Cada 2 años va a pasar algo. Primero, 2 años de diseño, de preparación, estudio de mercado, 2 años de prototipaje, 2 años de test, de prueba-error, Te da tiempo. 2 años de lanzamiento y recuperar inversión. De 6 años los tienes. Lo dividimos en los procesos del tiempo que tú te imagines.
un emprendedor de 24 años también necesita estos 6 años. Sí. Con lo cual, hay tiempo siempre para todo, ¿no? Tiempo para preparar un currículum, tiempo creo para que postular para un puesto, tiempo para estudiar un máster, para reciclarte, para para reciclar, informarte, para que tiempo te para enganche otra cambiar de cosa. sector. Sí. En el libro cuento cómo alguien ha cambiado. Mucha gente se ha reinventado cambiándose de sector, descubriéndose realmente su valor, porque llevan 50 años en piloto automático. Pues yo te digo una cosa, aquí tienen muchas oportunidades. En el sector de la logística, el transporte y las operaciones, hay oportunidades tremendas. No y hay una no sabes la necesidad cantidad tremenda. de gente que me escribe y dice, oye, necesito gente, necesito que me aportes personas, tú que tienes contactos, tú que en Ayudas, LinkedIn. Sí, bueno, sí, también. Lo hago siempre, siempre coloco, soy como una networking. Celestina, soy como una Celestina de... Yo igual, te Sí. lo prometo que, claro, ya empiezas a tener ciertos contactos y es súper fácil poner, y a mí es algo que, hostia, me satisface tanto Sí, el cuando puedo decir, oye, te voy a pasar un contacto, llámale de mi parte, pregúntale esto y que te digan, oye, tío, merci. Y es que cuesta nada, ¿eh? Y te das Sí, cuenta, sí. yo no tengo el nivel de contactos que tú tienes ni de Bueno, experiencia, seguro que sí o más. pero hostia, yo lo veo como hago una izquierda-derecha en un momento, ¿eh? Y cuando tienes un problema, como haces una izquierda-derecha y te ayudan, Sí, sí, ¿sabes? Es claro, claro. increíble el poder que tiene LinkedIn, ¿no? Y, hostia, es tremendo decir, qué pasada, ¿cómo puedo conectar de aquí con aquí? Yo necesitaba el teléfono de una persona para una cosa en concreto, tardé 4 o 5 horas en Sí, sí, tenerlo. sí, A sí. través de este, espérate que te... Es una pasada. Ostras, ¿no te acordarás de la regla de los 6 niveles de relación? No. Hace muchos años, cuando empezaba esto del networking y tal, estaba la regla de las 6 niveles de conexión. Y era que, lo que decía era que todos estamos a 6 conectores, a 6 otras personas, de De cualquier cualquier persona del mundo. persona en el mundo. De hecho, fíjate, tú estás aproximadamente a 4 de Trump a través mío, porque yo estoy a 3. La Hostia otra cosa es que yo pueda influir, No, otra cosa es que lo puedas conseguir. Pero, yo estoy a 3 de o Trump. sea, que yo estoy a 4 Tú estás a ahora. 4, automáticamente. Y Me gusta cualquiera de tu bastante, ¿eh? alrededor, Pero es que yo creo que puedo estar también a 3. a 3. Ah, fíjate tú, Creo que ¿no? puedo estar a 3 Bueno, pues también. quizá yo también estoy a 3 por ahí y a 4 por ti. Hostia, pues puede ser. Y si no nos funciona uno, vamos. Pues eso sí. Y esto es verdad. como de alguna forma, cuando tú activas este poder también, este recurso, es poderoso, es Sí, poderosísimo. y estoy a una de Vicky Foods. De Estás Juan. a una de Vicky Foods, Juan Rafael, ¿no? de Rafa Lo he Juan. intentado, no he podido. Y es que Sí, esta es sí, la magia, sí, sí. ¿sabes? De los contactos y de aprovecharlos, pero no aprovecharlos en el más sentido, aprovecharlos como algo positivo. Sí, sí. Es decir, el cuánto enriquecimiento, o simplemente con una pequeña acción, decir, oye, yo te puedo presentar a esa persona. Y muchas veces decimos, es que es imposible que yo hable con esta tía o con este tío, porque ¿para qué me va a escuchar? Yo pensaba que te tenía súper lejos y tenía otro recurso preparado para poder llegar a ti. Ah, Pero al mira. final me contestaste y mil gracias, pero tenía un plan B. Y podría tener un plan C para llegar a ti, porque yo quería que estuvieras aquí, que nos explicaras esto, porque para mí era algo, joder, súper importante porque tiene mucha relación en mi Ya sector, llegará ¿no? el día que seré tan, que no sé, no os veré a estos de los podcasts. Hombre, seguro. Pero es muy guay y es verdad esto que dices. No, Al final el poder de los contactos y el nutrirte y el hacer un networking limpio y honesto es súper guay. Y sí, esto ya te digo, sí, a mí es algo que me encanta y mucha gente dice, hostia. Bueno, pues esto es un atributo que en la edad senior se tiene ya la práctica hecha, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Te doy las gracias infinitas por aceptar venir a un podcast de momento humilde, pequeñito, con un alcance justo, pero te doy las gracias enormes, también individualmente, porque sabía que iba a aprender y he aprendido, y no te lo digo por decir, de verdad, o sea, Seguro que se lo me dices llevo a un todos. montón. O a Sí, todas. es cierto que se lo digo a todos y a todas, porque creo que de todos tenemos algo que aprender. Y cuando tienes la oportunidad de sentarte así, como me siento yo contigo, y de meterte en la conversación realmente, y de exprimir Sí, la verdad es que yo, a pesar de toda esta aparatología, a que te la quitas de en medio. que con pocos recursos te felicito por todo lo que has organizado, y a tu mujer, que está ahí atrás, Laura. La verdad es que te olvidas, te sientas y conectas, y por eso yo lo digo de verdad, es decir, hay gente que aprende más o gente que aprendes cosas que te pueden ser más útiles, ¿no? Pero, hostia, me llevo un montón de cosas y te quiero dar las gracias de verdad porque he aprendido. Gracias a ti y un placer de verdad.
y ojalá otro momento podamos Hombre, nos han compartir un quedado rato. algunas cosas que no hemos tocado, o sea que me encantaría volver a reencontrarme, a encontrarme contigo otra vez para seguir profundizando y la Claro verdad que que sí. mil gracias por ayudarnos. Tienes mi disposición, mi agradecimiento y, por supuesto, lo que haga falta de mis niveles de conexión. Bueno, estoy a 3 detrás, o sea que nunca se sabe, ¿eh? No. Mil gracias, Oriol. Gracias a ti. Gracias.